Buenas oyentes, Mauricio, soy del Frente de Acción Revolucionaria. Y bueno, como en otras oportunidades, vamos a tratar de describir la situación de nuestro país, el ajuste del gobierno de Milei, la colaboración de todos los bloques políticos patronales y la caracterización de la mayoría de la izquierda y algunas tareas que entendemos son urgentes. Estamos atravesando una profunda crisis económica que se da en principio por la escasez de dólares del Banco Central, ¿sí? Eso llevó, digamos, al gobierno a acelerar el pedido de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, eh, y que una de las condiciones que pone este organismo es la de una nueva devaluación, ¿sí? Lo cual todo, digamos, indica que una nueva devaluación se trasladaría a los precios y aumentaría la inflación, ¿sí? Donde ya venimos de un proceso inflacionario de hace años. Si bien este gobierno logró desacelerarla, todo indica que el mes de marzo, eh, la inflación del mes de marzo sería más alta que la de febrero. Por eso el gobierno no quiere devaluar, porque aceleraría la inflación, le generaría un costo político en un año electoral donde se eligen los cargos para el Congreso de Diputados, para las legislaturas provinciales y de cada distrito. Em, Toda esta situación se viene dando, digamos, en este gobierno de Javier Milei, que desde que asumió aceleró el ajuste, profundizó el ajuste que venían ejecutando ya los gobiernos anteriores y bueno, garantizó, continuó con la explotación del pueblo, con el saqueo para garantizar la ganancia del imperialismo y de la gran burguesía local. Una de las formas que impuso este gobierno al servicio, digamos, del capital extranjero es la bicicleta financiera, ¿sí? Que es planchar el dólar, es decir, el dólar oficial. El gobierno, después de la enorme devaluación que hizo en diciembre del 2023, lo planchó devaluando al 2% mensual, cuando la inflación siempre era mucho más alta, y a partir de febrero de este año empezó a devaluar un 1% por mes el dólar, cuando la inflación es superior al 2%, ¿sí? Eso lo que hizo es que los, los grandes capitales extranjeros del sector financiero y los capitales locales también trajeran dólares, los cambiaran por títulos y por bonos en pesos, ¿sí? Lo que le daba una enorme ganancia cuando los volvían a cambiar a dólares. Según el portal del cohete a la luna, los grandes fondos del sector financiero con sede en Manhattan, BlackRock, Vanguard, PIMCO, eh, Templeton, tuvieron en un año, producto de la bicicleta financiera, ganancias de más del 100% en dólares. Pero no solamente es el único sector que ganó y para el que gobernó Javier Milei. El sector petrolero, solo para dar un ejemplo, la empresa Vista, compañía que es dirigida por Miguel Galuccio, durante el 2024 tuvo un incremento en las ganancias del 41%, alcanzando los 1.600 millones de dólares. También otro de los sectores que tuvo enormes ganancias son los servicios públicos, como la luz, el agua, el gas, que tuvieron en promedio un aumento el año pasado del 368%. Es decir, producto de que le quitaron los subsidios o le recortaron los subsidios, las tarifas se dispararon y tuvieron un aumento terrible, más casi el doble que la inflación. Por eso las empresas de este sector tuvieron enormes ganancias. Por ejemplo, Edenor tuvo una ganancia de 274.400 millones de pesos, un 44% real, un aumento del 44% real, es decir, superior a la inflación. Metrogas tuvo un aumento real del 31%.
tuvo un aumento de un beneficio neto de 156 mil millones de pesos. Se pueden seguir enumerando muchos otros sectores que tuvieron enormes ganancias, y esta ganancia de todos estos sectores del gran capital, del capital imperialista, de la burguesía local, se hizo sobre el ajuste, eh, sobre el ajuste del pueblo trabajador, de los sectores populares. Eh, una de las mayor parte del recorte del ajuste lo hizo sobre el sector de los jubilados, que hasta, digamos, el año pasado, o hasta febrero de este año, perdón, según, digamos, los aumentos que tuvieron los haberes jubilatorios y la inflación, tuvieron una pérdida de poder adquisitivo del 28%. Hoy la canasta de jubilados es el equivalente a 1.200.000 pesos, mientras que casi 5 millones, más de 5 millones de jubilados cobran un haber mínimo de 350.000 pesos, es decir, la cuarta parte de lo que vale, de lo que cuesta una canasta para que un jubilado pueda llegar a fin de mes. En el caso de los trabajadores, de todos los trabajadores, según el INDEC, el 50, en el último trimestre del año pasado, el 50% cobró menos de 600.000 pesos y el 80% menos de 1 millón de pesos. Sin embargo, el promedio de la canasta básica para que un trabajador no sea pobre, que, del último trimestre también, del mismo periodo que estableció esto el INDEC, se calcula que es de 1.579.000 pesos. Es decir, la mayoría de los trabajadores no llegan a un salario que cubra el costo de la canasta también para no ser pobre. Uno de los sectores que más perdió poder adquisitivo fueron los sectores estatales, que a enero de este año tienen una pérdida de un 21% de su poder adquisitivo. Y después, producto también de esta política de planchar el dólar, ¿sí? De apreciar el peso, que se favorecen más las importaciones y deteriora la producción local o empeora las condiciones para la producción local, según el Centro de Economía Política de Argentina, cerraron alrededor de 12.000 pequeñas y medianas empresas, lo que implicó que haya 243.000 nuevos desocupados. Y bueno, y todo esto hay que agregar también el aumento de la precarización laboral, bueno, la pérdida salarial, la pérdida de condiciones laborales. Pero este brutal ajuste que hace el gobierno de Javier Milei de ultraderecha, para garantizar las ganancias de los grandes capitalistas, lo hace con el apoyo del resto de los partidos patronales, el PRO, la UCR y sobre todo el peronismo, que es la fuerza política que tiene más desarrollo en las estructuras estatales, en el Parlamento, en las gobernaciones y sobre todo en el movimiento de masas, ¿no? Por eso nosotros queremos describir cómo desde el Parlamento y los gobiernos provinciales el peronismo cogobierna con la derecha para garantizar el ajuste. En lo que consiste en un paso muy importante en la aplicación de su programa económico, el Poder Ejecutivo acaba de lograr del Parlamento la autorización para cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es claro que este nuevo acuerdo con el FMI no es solo una iniciativa del gobierno de derecha, sino que está garantizado con el voto de diputados de todos los partidos políticos patronales, el peronismo, la UCR, el PRO, el sector de Pichetto y la coalición cívica. La votación en el Parlamento consistió en otorgarle al Poder Ejecutivo un verdadero cheque en blanco, porque no se informó públicamente de ninguna de las características esenciales de este acuerdo con el FMI. Del mismo modo, no se conoce ni el monto, ni la tasa, ni cuáles son las condiciones, a pesar de lo cual no pueden quedar dudas de que va a implicar más entrega de los recursos naturales y más ajuste sobre las masas obreras y populares, más rebajas salariales y de las jubilaciones,
más precarización laboral y recortes de salud, educación, etc. Sin embargo, desde los más variados sectores de la oposición parlamentaria, le garantizaron una vez más los votos que necesitaba la Libertad Avanza para aprobar dicha medida. Y es lo que viene sucediendo durante todo el mandato de Javier Milei, que con apenas 6 senadores y 34 diputados, viene ejecutando con total éxito, gracias al apoyo que le da la oposición en el Parlamento, una política de ajuste feroz contra las masas populares que incluye una reforma regresiva y estructural del Estado. Como ejemplo de esto, se pueden mencionar algunos de los aspectos centrales de la política impulsada por el Poder Ejecutivo que han sido avaladas por el Parlamento, como son el Decreto 70, la Ley Bases, los vetos a los aumentos miserables de las jubilaciones y el presupuesto universitario. En todos los casos, siempre algún peronista garantizó los vetos necesarios a favor del gobierno. Perdón, los votos necesarios a favor del gobierno. Es lo que también se confirmó con la ley antimafia y de reiterancia, que fueron votadas por el oficialismo y la colaboración con votos del bloque de Unión por la Patria, normativas que van en el sentido de criminalizar y reprimir la protesta social. Además de estos hechos, que deberían ya por sí dejar más que claramente establecida la colaboración del peronismo en el brutal ajuste del gobierno, no se puede dejar de tener en cuenta el ajuste que también ejecutan a nivel de las provincias los gobernadores de todos los partidos, entre ellos Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Obviamente que la política antipopular del gobierno genera un importante rechazo en amplios sectores de la población, especialmente entre los votantes del peronismo. Por eso, al mismo tiempo que el aparato peronista colabora con la motosierra de Milei, por otro lado, cuestiona públicamente al gobierno, pero solo con el objetivo de su acumulación electoral que se intensifica en víspera de las elecciones parlamentarias. El peronismo no puede desarrollar ninguna crítica seria al gobierno, porque defiende sus mismos intereses, los del gran capital. Ya en el periodo electoral, los candidatos peronistas, con formas distintas, eso hay que aclararlo, pero sí anunciaban que de ganar llevarían adelante esta misma política de ajuste contra el pueblo. Esto claramente no podía ser de otra manera, ya que es lo que reclama el imperialismo a cualquiera que asuma el gobierno del país. Es por eso que, aún en la oposición parlamentaria a nivel nacional, el aparato peronista actúa como garante de la institucionalidad burguesa, como garante del saqueo imperialista sobre nuestro pueblo. Pero claramente esta política tiene un costo. Toda esta colaboración del peronismo con el ajuste de Milei es criticada por un sector importante de los propios votantes de Unión por la Patria. Unión por la Patria es el frente que armó el peronismo en las últimas elecciones nacionales. Por eso, algunos sectores del peronismo, entre los que se destaca Cristina Kirchner, salen a cuestionar a los legisladores peronistas que votan con el gobierno, para tratar de despegarse, para intentar presentar ante sus votantes la idea de que hay una alternativa que sí es oposición. Lo mismo que el recurso que utiliza el peronismo históricamente, como el de plantear que los gobiernos peronistas que llevan adelante políticas neoliberales, que mantienen relaciones carnales con el imperialismo, que reprimen al pueblo que lucha, son casos aislados, son excepciones que se apartan de lo que sería realmente un proyecto peronista. Pero la realidad es que todos los gobiernos peronistas han gobernado para la burguesía y cuando no han sido gobierno, también desde la oposición, como ahora, han actuado sistemáticamente para defender los intereses del gran capital. Actualmente, otro ejemplo de hipocresía de los principales dirigentes peronistas es lo acontecido por Cristina Kirchner en su viaje a Santiago del Estero del año pasado. Allí compartió espacio y se sacó foto con el diputado y dirigente sindical peronista José Gómez, quien días antes se había ausentado de la sesión de diputados, siendo uno de los que permitió que no se llegue a los votos
para modificar el reglamento de los DNU, garantizando así que el presidente siga teniendo el poder de los decretos. La realidad es que, como todos los dirigentes peronistas, la expresidenta en su campaña electoral critica al gobierno, pero no promueve un programa a favor del pueblo trabajador, sino que comparte el planteo antiobrero, de ajuste y de reforma laboral a favor del capital. Es así que en el mismo acto en el que criticó a los legisladores peronistas que votan con Milei, defendió una reforma del Estado para mayor precarización de los trabajadores estatales y también a los docentes, atacando el derecho a las licencias y a los paros, mismo planteo que la derecha. Pero no solamente a nivel legislativo y a nivel de los gobernadores colabora el peronismo. Desde hace décadas, y estos 15 meses de gobierno libertario no son la excepción, las organizaciones de masas controladas por el peronismo vienen interviniendo para desmovilizar, para garantizar el ajuste de las patronales y el empeoramiento del poder adquisitivo de los trabajadores, más precarización laboral y los despidos. Lo confirman las declaraciones de Maturano, el secretario general del sindicato peronista de la Fraternidad, que son los maquinistas de trenes, quien recientemente declaró, textuales palabras, que todas las CGT desde 1930 hasta la fecha fueron oficialistas, con la dictadura también era oficialista. Es textual lo que declaró Maturano. Por eso esta CGT es la que llama a un paro para el 10 de abril y movilización para el 9 de abril. La causa es que siguen perdiendo legitimidad y tienen que encauzar el descontento popular también para su proyecto electoral. Por eso, el mismo dirigente sindical peronista aclaró el motivo de la medida, el motivo del paro. Que se desahogue la gente, acá, textuales palabras también, ¿no? Abro comillas. Que se desahogue la gente, acá hay una presión social tan grande que si nosotros nos quedamos en el molde, va a explotar por algún lado. Y no puede explotar. Este gobierno tiene que llegar a los 4 años. La democracia tiene que estar tranquila, en paz y hay que conservarla. Textuales palabras de Maturano, de los motivos de por qué paran y por qué movilizan, que no es al servicio de los trabajadores, sino para garantizar la institucionalidad, la gobernabilidad y que continúe el saqueo. Es decir, nada de luchar por salarios, condiciones laborales y contra los despidos. Nada de enfrentar seriamente al gobierno de la libertad avanza. Al contrario, todas las medidas que toman las organizaciones de masas controladas por las diferentes variantes del peronismo, la CGT, la CTA, la OTEP, actúan para defender al gobierno, para garantizarle la gobernabilidad al servicio, para desviar, digamos, toda la bronca popular hacia el terreno de la movilización legal, con el único objetivo de demostrar descontento acumulando hacia la campaña electoral peronista. En todo este proceso es que se hizo el acto del 24 de marzo, un nuevo aniversario de la dictadura militar, que es una fecha muy importante para la clase obrera de nuestro país, ya que es una conmemoración que permite visualizar no solo la brutalidad a la que recurre la burguesía cuando lo considera necesario para reafirmar su poder y aplastar la lucha de la clase obrera, sino también porque si se realiza un análisis de clase adecuado, permite visualizar claramente los límites insalvables de la democracia burguesa. En torno al aniversario del golpe de Estado de 1976, se plantean a las masas diferentes interpretaciones desde las diferentes variantes políticas que defienden los intereses de la burguesía. Está el planteo de la derecha abierta, que defiende la acción represiva del Estado, justificando hasta la amenaza, ante la amenaza de lucha de las organizaciones armadas de izquierda, a las que califican de terroristas y defienden abiertamente a los torturadores y asesinos militares. Está, por otro lado, la postura de los sectores de la llamada derecha liberal, que plantean la
la llamada teoría de los dos demonios, donde la víctima sería la democracia, tanto ante la lucha armada que impulsaron la insurgencia de izquierda, como ante lo que califican de exceso en los que habrían caído algunos sectores de las fuerzas represivas y que terminaron llegando al golpe de Estado. No defienden abiertamente las acciones del aparato represivo, pero lo justifican. Está también el planteo de los progres, que plantean la existencia de un terrorismo de Estado ante la lucha popular, en contraposición a la democracia burguesa que defienden e idolatran. Desconocen o condenan la acción de las organizaciones de izquierda que asumieron la lucha armada en esa época, intentan ocultar el accionar represivo de los gobiernos democráticos previo al golpe, incluido obviamente los gobiernos peronistas. Plantean el nunca más como consigna, pretendiendo educar a la clase obrera en que hay que defender a la democracia burguesa como máximo logro al que se puede aspirar, ocultando el hecho de que en cualquier momento en que lo considere necesario la burguesía recurrirá a las acciones más violentas contra el pueblo que se levante en su contra, ocultando el hecho de que la democracia burguesa no es más que una forma disfrazada de la dictadura de clase que ejerce la burguesía sobre todo nuestro pueblo. En contraposición a todos estos planteos, la izquierda revolucionaria debe transmitir a las masas la idea central de que, tanto en democracia burguesa como la dictadura militar o cívico-militar abiertas, son diferentes formas que adopta la misma dictadura de clase, la dictadura burguesa. Lo opuesto a la dictadura de la burguesía no es la democracia burguesa, es la dictadura del proletariado, la conquista del poder político por parte de los trabajadores junto con el resto del pueblo explotado. Si bien los gobiernos abiertamente dictatoriales, si bien en los gobiernos abiertamente dictatoriales las condiciones de organización y acción política de la clase obrera son inmensamente más difíciles que en los periodos de gobiernos democráticos, también en estos últimos la represión actúa de todas las formas posibles para combatir a los sectores del pueblo que se organizan para luchar. También en la democracia burguesa se reprime al pueblo que lucha, también en la democracia burguesa se persigue, se encarcela, se tortura y se asesinan luchadores políticos y sociales. Tanto las dictaduras militares como los gobiernos democráticos tienen en esencia la misma función: defender los intereses de la burguesía, garantizar la explotación de los trabajadores por parte de los capitalistas. Bajo la democracia burguesa, el pueblo pasa hambre, los trabajadores mueren producto de la explotación, sin acceso a las condiciones de vida más elementales, sin acceso a una atención de salud elemental, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso la izquierda revolucionaria no puede dejar ni un instante de expresar ante las masas estas realidades, ya que son la fundamentación de la necesidad de enfrentar no solo a los gobiernos abiertamente dictatoriales, sino también a los gobiernos democráticos que constituyen nada más que otra variante de la dictadura de clase burguesa. En ese marco es que desde el 2005 el peronismo convoca a su acto del 24 de marzo en la Plaza de Mayo. Este año, ya en la perspectiva clara del proceso electoral hacia octubre, el peronismo convocó nuevamente al acto en la histórica plaza. En su contenido, los dirigentes peronistas critican al actual gobierno de derecha por su reivindicación a la dictadura, por el negacionismo de los crímenes de lesa humanidad y de las desapariciones. Pero nada dicen del gobierno de Perón del 73, la creación de la AAA y toda una política contrarrevolucionaria para aniquilar a las organizaciones revolucionarias y al servicio del imperialismo y los capitales locales, que le allanó el camino para el golpe militar. En este contexto, se ponen de manifiesto una vez más las grandes limitaciones a nivel ideológico y político que arrastra la izquierda argentina, porque una de las características salientes de este nuevo aniversario del golpe militar es la crisis del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, producto de que un sector del mismo fue parte organizador y convocante del acto peronista.
sumándose a dicho acto, a su planteo político, no solo legitiman al partido justicialista y su rol represivo antes de la dictadura, también terminan dando legitimidad a la política del peronismo en estos 41 años de democracia burguesa, tanto cuando fueron gobierno como cuando fueron oposición. El otro sector del encuentro Memoria y Verdad y Justicia, que no fue convocante con el acto del peronismo, entre ellos el Partido Obrero, el PTS e Izquierda Socialista, no marcó una delimitación clara. Primero porque anunciaron la lectura del documento en el Congreso, para marchar luego a la misma hora al acto del peronismo, reconociendo que por primera vez en 20 años no iba a haber lectura del documento en la Plaza de Mayo. Finalmente, se leyó el documento en la plaza, pero ya con la mayoría desconcentrando. Pero más allá de este hecho puntual, el principal problema que arrastra la mayoría de la izquierda es la política sistemática de seguidismo al peronismo. Ante la actual coyuntura, la mayoría de la izquierda centra su denuncia en el ajuste y el plan motosierra de Milei, sin señalar la colaboración del peronismo y mucho menos impulsar una alternativa al mismo. Es lo que se expresa con la consigna del fuera Milei, que promueve el Partido Obrero y otras organizaciones. Tampoco se pone en el foco en el ajuste del gobierno de Kicillof, que gestiona la provincia de Buenos Aires, donde vive poco menos de la mitad del país. Es lo que también se expresa en el llamado permanente a la mayoría de la izquierda a la burocracia sindical de la CGT y la CTA, a que rompan la tregua con el gobierno y que llamen a un paro y plan de lucha. De esta forma, también se educa a los trabajadores a generar expectativas en esas direcciones que asumen y reivindican la conciliación de clase, lo cual implica que intervienen siempre al servicio de las patronales y en contra de los trabajadores, como señalamos más arriba. Esto pasa cuando hay ejemplos concretos de diferentes sectores de trabajadores activos y jubilados que salen a luchar independientemente de las direcciones burocráticas de las organizaciones de masa, como es el ejemplo de los docentes de Misiones y recientemente de algunos sectores de jubilados que sin esperar nada de la burocracia se manifiestan todos los miércoles soportando la represión. Por eso es lo que pasó en la jornada del miércoles 12 de marzo, donde los jubilados, producto de la persistencia de esa lucha, fue que se generó una gran convocatoria por fuera de las estructuras tradicionales a partir de la identificación con sectores de las hinchadas de fútbol. Se generó una masiva y combativa jornada de lucha del miércoles 12 de marzo, la cual fue brutalmente reprimida por el aparato represivo. Muchos sectores de la izquierda caracterizan que esa jornada fue un punto de inflexión y que apareció una nueva vanguardia. Nosotros consideramos que fue una lucha importante, más o menos espontánea, que pudo implicar en el momento un cambio en el estado de ánimo más combativo de un sector del activismo comparado con lo que venía haciendo, pero que eso no determina de por sí que sea un avance en la organización y la lucha que permita que se sostenga, que se profundice y logre frenar el ajuste y los planes de la burguesía. Cuando hay una debilidad tan grande al nivel ideológico, político y organizativo como la que nuestra clase padece actualmente, los estados de ánimos cambian muy rápidamente y se pasa del desánimo a la euforia y de vuelta al desánimo con facilidad, porque se carece de la perspectiva de mediano plazo y largo plazo que otorga el desarrollo de una estrategia revolucionaria con perspectiva de poder. Además, ante la ausencia de un planteo revolucionario ante las masas, los estallidos más o menos espontáneos terminan siempre cooptados por los sectores políticos populistas o reformistas que tienden a reencauzar la indignación popular hacia el terreno de la institucionalidad burguesa. Como muestra de esto, la movilización de la semana siguiente, del miércoles 19 de marzo, fue convocada en parte por el aparato peronista y por las organizaciones de izquierda, tanto políticas como sindicales, y se desarrolló pacíficamente dentro de los marcos institucionales.
La gran mayoría de la izquierda consideró que ante la amenaza represiva que desplegó el gobierno para ese miércoles, fue un triunfo haber logrado la movilización. Pero una cosa es valorar que parte del pueblo se manifestó sabiendo que era posible que se vuelva a reprimir, pero de ahí a decir que fue un triunfo hay una gran distancia, ya que en los hechos objetivos lo que pasó es que el gobierno logró el control de la calle con o sin protocolo, saturó de canas la zona y permitió que el Congreso sesione normalmente, donde se aprobó un decreto de un acuerdo con el FMI que es terrible. El resto de los miércoles siguientes continuó la saturación de policía y de gendarmes reprimiendo la manifestación, mucho más reducida en la participación. Pero el gobierno continuó sosteniendo el control de la calle. Es decir, ¿dónde está el punto de inflexión y la nueva vanguardia? Además, si bien se valora la lucha de los jubilados y la solidaridad, esa pelea todavía no alcanza la fuerza suficiente, porque no solo no está en la agenda un aumento de los saberes jubilatorios, que, como dijimos, es un cuarto de la canasta que indica la Defensoría de la Tercera Edad, sino que el gobierno logró que se caiga la moratoria jubilatoria, que implica que 9 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones no se puedan jubilar. Asimismo, no solo no hemos logrado eso, sino que tenemos el saldo de la represión con la herida de gravedad del fotógrafo Pablo Grillo, que aún pelea por su vida, porque le tiraron a la cabeza con una granada de gas lacrimógeno, misma forma que mató a Carlos Fuentealba en el 2007. También un compañero perdió el ojo, hubo más de 600 heridos y más de 140 detenidos que, si bien lograron su libertad rápidamente, quedaron procesados. En este marco es que nosotros queremos debatir con las limitaciones del planteo generalizado que hay, que dice que hay que ganar las calles como una consigna estratégica. Y lo hacen importantes sectores de izquierda y de la izquierda más radical, que se quedan con el planteo de ganar las calles como la forma casi exclusiva de lucha, como si esta fórmula llevara de por sí al avance de la conciencia y de la fuerza revolucionaria y aportara a resistir el ajuste y conquistar los recursos para dar soluciones a las demandas populares. Si así, si se sufre de una ausencia de una perspectiva revolucionaria, las movilizaciones de masas, por más que se radicalicen, siempre van a estar limitadas por el marco de la institucionalidad burguesa. Por más que estas movilizaciones comiencen espontáneamente, siempre los sectores que cuentan con organización desarrollada y política claramente definida terminarán imponiendo su línea y conduciendo a las masas en la dirección política que plantean. En ausencia de organización con desarrollo de masas que sostengan una política revolucionaria consecuente, estas movilizaciones masivas son sistemáticamente cooptadas por las diferentes variantes populistas y reformistas. En este caso, al no haber una delimitación clara del peronismo y la vocación de construir una alternativa independiente, el planteo central de ganar las calles lo termina capitalizando el Partido Justicialista, es decir, el peronismo. Es lo que sucedió luego del 2001 con la llegada del kirchnerismo y más recientemente en el gobierno de derecha de Cambiemos, donde luego de las jornadas combativas de diciembre del 2017, el PJ con Cristina y la CGT a la cabeza impulsaron la consigna AI 2019 para permitir que Macri termine su mandato. Y fue así que canalizaron todo el descontento con movilizaciones masivas, orientándolas a su proyecto electoral para ganar las elecciones en el 2019 y continuar ajustando. Lo más grave del planteo de ganemos las calles como única política es que justamente no promueve ninguna perspectiva política más allá y no se marca a las masas la finalidad última de la lucha. Incluso el planteo más o menos espontáneo del que se vayan todos
es más profundo porque por lo menos indica una crítica al conjunto del sistema político burgués. Este planteo, que a partir de las movilizaciones de masas en las ciudades se puede derrotar a los gobiernos de la burguesía e incluso llegar a la revolución y el socialismo, choca frontalmente con la realidad. Descansa en la suposición de que ante la presión política de las movilizaciones de masas los gobiernos caen y la burguesía pierde su poder. Se confunde aquí la crisis política que puede sufrir tal o cual gobierno en particular con el hecho de que el poder mismo de la burguesía, el control que ejerce del Estado y otros ámbitos sobre el conjunto de la sociedad pueda tambalear. Se subestima la fuerza real de la burguesía y su Estado con todas sus herramientas, los medios de comunicación en todas sus variantes, el poder judicial, así como también se subestima el enorme poder represivo con toda la fuerza, las policías locales, provinciales, la gendarmería, la prefectura y el ejército, que lo tienen sobre todo para contener la lucha obrera y popular. Todas estas fuerzas intervienen y van a intervenir siempre para generar un recambio de gobierno para salir de la crisis política o, en caso de que sea necesario, no van a dudar en recurrir a usar la fuerza abiertamente para aplastar la lucha popular. En la crisis que estallara en el 2001, la salida política que encontró la burguesía llevó a los gobiernos kirchneristas y ni siquiera necesitaron, en ese caso, la intervención de las Fuerzas Armadas. En el golpe del 76, sin embargo, se vio un ejemplo de que cuando lo consideró necesario, la burguesía recurrió al uso abierto de la fuerza, lanzando a las Fuerzas Armadas directamente al gobierno para aplastar la lucha popular, dejando de lado los formalismos y disimulos que le imponía el recurrir a los gobiernos democráticos. Nada de esto se considera al lanzar el planteo de ganamos las calles a secas, sin educar a las masas en que la perspectiva que se presenta al desafiar abiertamente al poder de la burguesía es la de una lucha terriblemente cruel y larga que solo se puede ganar después de enormes sacrificios, recurriendo a las formas de lucha más variadas y a partir de un avance enorme de las herramientas ideológicas, políticas y organizativas de nuestra clase. Por eso, la lucha del pueblo trabajador hay que acompañarla también con la tarea de construir organización revolucionaria. Para avanzar en esa perspectiva hoy, hay que levantar un programa revolucionario que no solo exprese las demandas más inmediatas de las masas, sino que también promueva los planteos de una transformación radical en las relaciones de producción en el país, con una perspectiva socialista. Junto con esto es necesario generar propuestas organizativas para las masas que permitan la contribución y la acumulación de poder popular de cara a enfrentar al poder burgués. Por supuesto que esto se debe hacer de menor a mayor, de lo simple a lo complejo, y hay que asumir como punto de partida actual que ninguna organización de izquierda por separado, ni la izquierda en su conjunto, tenemos hoy la capacidad real de influir en las grandes masas populares. Esa capacidad hay que construirla. Por eso la necesidad de una política independiente de ruptura con el seguidismo al peronismo, generando en primer lugar un reagrupamiento de los sectores más conscientes y dispuestos a construir organización para luchar. La ausencia de organización revolucionaria es lo que se evidencia en estos más de 41 años de democracia burguesa, donde el pueblo no ha dejado de luchar en mayor o en menor medida, desde el santiagueñazo, los piquetes en Cultralcó y Tartagal, la revuelta del 2001, las jornadas de diciembre del 2017, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre el peronismo ha logrado canalizar estas luchas institucionalmente. Actualmente no es la excepción, como así tampoco que la mayoría de la izquierda cae en el seguidismo al peronismo y en el parlamentarismo. Por eso una tarea central es la de aportar a construir organización revolucionaria, asumiendo la denuncia del Estado como herramienta de la burguesía, siendo conscientes en la fortaleza que tiene el poder burgués con todas sus instituciones y su enorme aparato represivo. Asimismo,
Debemos asumir la necesidad de construir con firmeza la tarea de denunciar al peronismo como partido del orden, porque es el que tiene la mayor ascendencia de masas, tiene en gran medida el control territorial y dirige las centrales sindicales y movimientos sociales. También es necesario dar la disputa contra el reformismo y el electoralismo del FITU, de los partidos trotskistas del FITU, el PO, el PTS, el MST e Izquierda Socialista y otros aliados. Para ello, consideramos fundamental promover el encuentro de los espacios y militantes con intención revolucionaria, que acordemos en generar con estos planteos, pero también con la vocación y la seriedad de respetar los valores obreros, de la honestidad y la construcción de confianza, poniéndonos al servicio de las luchas y del proyecto revolucionario. Desde ahí aportar a construir un programa de soluciones populares que contenga la expropiación de la burguesía, el rompimiento con el FMI y el no pago de la deuda, y la estatización de la banca y el comercio exterior. En el plano sindical y de las organizaciones de masas en general, es urgente aportar a construir la unidad del clasismo, que aporte a apoyar las luchas obreras y populares, respetando los principios de independencia de los partidos políticos, la independencia de clase, la democracia de base, la combatividad y la solidaridad obrera. Por todo ello, la tarea central es ir construyendo organización revolucionaria que aporte a elevar la conciencia y que, independientemente de los gobiernos más reaccionarios o más progresistas, se sostenga en la lucha en el largo camino hacia la toma del poder y la revolución socialista. Esto es todo por hoy, muchísimas gracias y nos veremos pronto.